¿Cuál es la reacción normal del ser humano muchas veces ante los miedos y ante los problemas? Muchas veces es salir corriendo, salir huyendo. Es interesante que en las especies de grupos de animales que son manadas, está también esta reacción de manera normal. ¿A qué me refiero? De repente, cuando llegan las tormentas o hay los avisos de tormenta, es probable que ya usted sepa que los animales deciden esconderse en el campo antes de que uno sepa que va a llover, antes de que uno vea que algo va a pasar. Los animales comienzan a percibir, ¿verdad?, el ambiente. Y los que son en manada, especialmente, usted ve que comienzan a refugiarse, a buscar refugio y a esconderse. Y en manada van huyendo fuera de la tormenta. Lo interesante es que hay un animal que hace todo lo contrario, y es el búfalo. El búfalo, cuando siente que viene la tormenta, decide enfrentar la tormenta de frente, y en vez de correr lejos de la tormenta, corre hacia la tormenta. El búfalo decide correr con toda su fuerza, en contra de todos los vientos que vienen, en contra de los vientos huracanados. Y hay gente que dice, y estudiosos que dicen, que detrás de todo el asunto, en la mente, si podemos decir así, instintiva del búfalo, es: si ya hay algo que no puedo evitar, déjame enfrentarlo de frente, porque paso menos tiempo en la tormenta que si trato de huir de ella. Así que el búfalo coge fuerza y comienza a correr hacia ella. Y aunque termina empapado y tiene que coger todos los golpes quizás de los vientos y demás, decide caminar hacia la tormenta para pasar menos tiempo en ella, porque si no la puede evitar, vamos a enfrentarla. Siempre admiro a los grandes primeros respondedores, donde vemos este grupo de personas que, si nosotros vemos un fuego, nosotros salimos corriendo del fuego y ellos corren hacia el fuego. Los bomberos son impresionantes. Usted y yo saldríamos huyendo, saldríamos corriendo de la casa, buscamos nuestra primera escapada. Los policías de la misma manera. La gente que maneja las emergencias son gente que tiene la capacidad de ver las dificultades, ver los problemas, y en vez de salir corriendo como es la respuesta normal de todos nosotros, ellos deciden ir hacia el peligro, ir hacia el problema. Eso fue lo que ocurrió en el aposento alto. Un día Dios le pidió al grupo de discípulos que se encerraran, que estuvieran y que esperaran por Él. Ellos se encerraron en un momento dado por miedo, luego por obediencia, que esperaran en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, la palabra del Señor nos muestra que comenzaron a tomar valentía de una manera diferente y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Ahora aquellos discípulos que habían estado a puerta cerrada por miedo a lo que el mundo iba a hacer, por miedo a los ataques del enemigo, por miedo a los ataques de los religiosos, ahora abren las puertas y deciden enfrentar como el búfalo todo lo que venía en contra de ellos. En el libro de Hechos capítulo 4, el verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. La gente se quedó atónita con el denuedo, no valentía. Y hoy vamos a hacer la diferencia entre denuedo, que es ser audaz espiritualmente hablando, y valentía. No te estoy hablando aquí hoy de ser valiente. No te estoy hablando meramente de tener un poco más de motivación y de inspiración en tu vida. Te estoy hablando de denuedo. Denuedo es una palabra que demuestra audacia. Ser audaz espiritualmente es un nivel todavía mucho más grande. Y dice la palabra del Señor que aquellos discípulos que eran temerosos ahora salieron a predicar con denuedo la palabra del Señor, con una audacia espiritual que hacía que todo el mundo los pudiera ver, los mirara y se sorprendiera de lo que estaban ocurriendo en sus vidas. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿podría ocurrir tal transformación en nuestras vidas en el día de hoy? ¿Podría ser que un día el Espíritu Santo venga sobre ti y te haga audaz? ¿Podría ser que un día el Espíritu Santo tome tu vida de manera total y para siempre? Que tú te atrevas a enfrentar de frente los más grandes problemas de la vida y no tenerle miedo. Eso es lo que vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo te sature en tus emociones, en tu mente, en tu corazón, y no te haga valiente, te haga audaz. Y salgas de aquí con la audacia espiritual para cumplir con cada una de las cosas que Él quiere que tú cumplas. Cuando nosotros miramos, el mundo completo vive con temor. Vivimos en una época donde el temor y la ansiedad es de las cosas que más predominan. Se dice estadísticamente que 264 millones de personas en el mundo entero sufren de trastornos de ansiedad.
Es impresionante que más de 40 millones de adultos en los Estados Unidos anualmente son diagnosticados con ansiedad crónica. Cuando observamos las estadísticas después de la pandemia, es impresionante el alza que existe en el miedo al futuro, de lo que va a venir. Se dice que 83% de nuestros jóvenes experimentan miedo a la cancelación cultural. Cuando usted ve a los jóvenes allá afuera que están siguiendo ciertos grupos que usted dice, pero están locos por seguir esas ideologías. No es que están locos, es que no son capaces muchas veces de enfrentar a la que es la idea de que te pueden cancelar culturalmente. Así que prefiero moverme con el grupo, aunque no lo crea, simplemente para ser aceptado, porque prefiero ser aceptado antes de que me rechacen. 83% de los jóvenes sufren de ese miedo de que la cultura los cancele, de que no estés en nada, de que tú no seas parte de lo nuevo, de que tú no seas parte de la moda. Ese es el problema de nuestra juventud en el día de hoy. Ha sido a través de los tiempos, pero más en la época que vivimos, donde existen las redes sociales, y se ha dicho y se ha declarado que 68% de las personas que utilizan más de 3-4 horas diarias las redes sociales sufren de ansiedad crónica en sus vidas, simplemente por la comparación, simplemente por lo que ven y por lo que están mirando con respecto a la información de lo que supuestamente el futuro va a traer. Pero para todas esas cosas, el único antídoto no es tener valentía, no es reprogramar tus pensamientos, es entender el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y atreverte a ser audaz por encima de ser valiente. Hemos estado estudiando el tema promesa cumplida. Y simplemente en 2 minutos lo que hemos hablado para poner en perspectiva a todo el mundo. En el libro de Hechos capítulo 2 se celebra el momento en que se derramó el Espíritu Santo. Un famoso momento que se conoce como el día de Pentecostés. El día donde Dios cumple finalmente su promesa de miles de años, de que enviaría a uno que le aplastaría la cabeza al enemigo, ese siendo Cristo. Y luego de Cristo nos daría el Consolador, el Espíritu Santo, que moraría dentro de cada uno de nosotros, que nos daría ahora la enseñanza, que nos daría ahora, nos recordaría las cosas que Jesús enseñó y que nos daría la capacidad de cumplir con su misión. Ese día Él cumplió su promesa, y si Él cumplió esa promesa, ¿cuánto más no puede cumplir todo lo que te ha prometido en el día de hoy? Dios todo lo que promete lo cumple, y dentro de ti está el Espíritu Santo, que es la promesa más grande jamás hecha y que se ha cumplido en tu vida, y que desde hoy en adelante, en el nombre de Jesús, te hará audaz para siempre. Así se va a dárselo fuerte al Señor. Para poner esto en contexto, primeramente, porque me gusta ser fiel a la verdad antes de aplicarlo a nuestra vida en el día de hoy. Cuando nosotros miramos la vida de los discípulos, no fue fácil. La vida de los discípulos fue complicada. Caminar con Jesús era complicado. Imagínate que te llamen a un ministerio y que te llamen a caminar con el predicador más grande del mundo, y tú estás feliz, pero donde quiera que él predica lo quieren apedrear, y tú estás allí también, donde estás buscando para arrestarlo. Seguro que los discípulos vieron los milagros, vieron cómo se multiplicó los panes y los peces, vieron cómo se cambió el agua en vino, vieron todas esas cosas maravillosas, pero también estaban todo el tiempo bajo la amenaza de que los querían matar, de que los perseguían, de que no podían ir a ciertos lugares porque entonces se aceleraba el momento en que lo iban a crucificar. Así que todo el tiempo fue un tiempo de mucha tensión. Los persiguieron por no pagar impuestos. El IRS de aquellos tiempos los perseguía. Entonces, si tú no cumplías con Hacienda, si tú no cumplías con el IRS, ibas preso. Entonces tenías ahí a los religiosos encima de ti, tenías el sistema del mundo, el sistema romano. No era tan fácil ser discípulo de Jesús, como tampoco es tan fácil ser de Fuente de Agua Viva. Yo lo entiendo, por eso sé que algunos me niegan, como Pedro negó al maestro en un momento dado. Algunos de ustedes han dicho allá afuera, se les ha zafado en saludar a alguien bendecido, y te dicen: tú eres de Fuente, ¿verdad? Sí, porque no todo el mundo saluda bendecido, todo el resto del mundo dice Dios te bendiga, pero nosotros decimos bendecido. Tú eres de Fuente, ¿verdad? Tú estás escuchando a Fon. No. Yo he visitado. Te entiendo, no hay problema. Para ti hay restauración y perdón de Dios también algún día. Pedro sufrió todo eso. Los discípulos sufrieron todo eso. Imagínate el momento de la cena. Imagínate el momento de la traición.
La palabra del Señor dice: en el tiempo de la crucifixión, la gente comenzó a señalarlo y Pedro comenzó a negarlo. Fue todo el tiempo. Después, cuando Jesús resucita, aun cuando resucita, dice la Biblia que ellos estaban todo el tiempo temerosos, a puerta cerrada. Así que Dios no podía usar un grupo de personas si no los capacitaba y no los transformaba de manera espiritual y de manera instantánea, dándole una experiencia que le diera la verdadera audacia que se requiere para poder cumplir con nuestro propósito en nuestra vida. Cuando nosotros observamos, es bien interesante que hay 3 descripciones que se dan en Hechos capítulo 4 acerca de ellos. Fíjate cómo dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, el verso 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el denuedo. Denuedo no es valentía. Denuedo es una audacia que proviene desde el Espíritu, como vamos a ver en unos minutos, lo vamos a ampliar. Pero la gente comenzó a ver la capacidad de ellos de atreverse a hablar la verdad. Cuando hablamos de denuedo, en particular en este contexto de estos versos, lo que hablamos específicamente es de tener la capacidad de hablar con franqueza total. No tan solo eso, era lo que era la máxima expresión de la libertad de expresión. Cuando usted busca la palabra en el original, que es denuedo, los griegos utilizaban esta palabra para hablar de la capacidad de una persona a tener total libertad para expresarse sin miedo a las consecuencias. Todo el mundo se sorprendió de que los discípulos pudieran hablar de esa manera. Y hoy más que nunca hace falta una iglesia que salga de closets. Hace falta una iglesia que salga de la puerta cerrada. Hace falta gente que se atreva a salir allá afuera y a decir las cosas que tienes que decir con toda franqueza, con toda libertad, sabiendo que tienes el respaldo del poder del Espíritu Santo. Y tú no debes tener ningún temor a decir que eres creyente, que le sirves a Cristo, que amas al Señor, y decir cuáles son tus posturas, punto, y se acabó. A veces el mundo tiene valentía, que la audacia que tú y yo tenemos que tener. Pero tiene que haber un momento donde tú te atrevas a hablar con franqueza, a decir lo que crees, pararte firme con la libertad con la que Dios te ha dado. Hace falta ese denuedo. Y la iglesia, antes de yo seguir, quiero que sepa que la razón por la cual Dios capacitó a los discípulos en esta ocasión para esto fue para que predicaran la palabra del Señor. Tú debes dejar de ser un cristiano en secreto. Atrévete a hablar de Cristo, el que cambió tu vida, el que transformó tu corazón, el que te hizo una nueva criatura, el que te perdonó. Atrévete a salir allá afuera y hablarle a la gente de aquel que has conocido, que ha cambiado tu vida para siempre, con la valentía que se merece el vivir realmente para Cristo. Y cada vez más la iglesia tiene que ser valiente, atreverse a hablar. Si callamos, otorgamos. Nuestro silencio se vuelve complicidad si no hablamos las cosas correctas y no nos paramos firme. A veces, sin darnos cuenta, la iglesia se queda callada porque no queremos ofender. Queremos ser una iglesia sensitiva, que no digamos cosas muy difíciles para que todo el mundo esté lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír. Tiene que haber un momento donde tú digas: no, voy a decir lo que tengo que decir por el Espíritu del Señor. Lo segundo que vemos es que la Biblia dice que ellos eran del vulgo y sin letras. No quiere decir que eran unos idiotas. La gente ha pensado que lo que estaban diciendo aquí es que esta gente eran unos ignorantes. No, son unas palabras simplemente para marginarlos. Vulgo y sin letra quiere decir que no tenían una formación o educación formal rabínica y que no tenían un estatus social que los pusiera a ellos en una posición para poder delante de los religiosos hablar. Es todo aquel que te requiere el PhD para que tú le hables. Allá afuera, y yo creo que hay que estudiar. Yo soy de los que creo que la gente allá afuera menosprecia la universidad, y la universidad te da muchas cosas que no vas a encontrar en ningún sitio. Y mientras más tú puedas estudiar y mientras más tú te puedas preparar, definitivamente creo que todo el mundo debe mejorar, debe prepararse, debe estudiar. La universidad te da una estructura, te da un montón de cosas que todo el mundo de alguna forma u otra necesita en su formación. Que hoy hay muchas otras maneras de aprender, seguro también. Y en la vida tú nunca debes dejar de aprender. Y tener un título tampoco te asegura todo el éxito. Eso estamos claros para dar el balance. No menospreciemos una cosa ni tampoco la otra. Pero la realidad es que también tenemos lugares, como pasaba en estos momentos y pasa todavía al día de hoy, donde hay gente que te menosprecia simplemente porque tú no tienes el título, simplemente porque no tienes el PhD.
Y la realidad es que nadie te debe menospreciar. Nadie, y tú mismo no puedes permitir que eso a ti la gente te menosprecie y que te detenga de hacer lo que tienes que hacer. Hay un montón de gente que tiene un montón de grados de teología y de doctorado, pero veo fracaso en sus vidas. Son tan inteligentes, saben tanto, que no saben a nada. Hay uno que veo de vez en cuando que lo veo simplemente para orar por él. Sí, porque me da pena. Y lo grande es que hay tantos foros que le dan a personas que critican, a que su expertise es criticar a todo el mundo, hablar mal de todo el mundo, y lo hace con tanta elocuencia que él mismo se lo cree. Es impresionante. Gente que no tiene ningún tipo de éxito ni resultado alguno en sus vidas. Entonces vemos el desbalance que existe en todas estas cosas. Cuando se habla del poder del Espíritu Santo audaz en nuestra vida, es que no necesito tu título, no necesito que tú me apruebes, no necesito haber cogido tu curso para yo vivir lo que Dios quiere que yo viva. Eran gente del vulgo y no tenían letra. Número 3, la característica más importante para mí, dice la Biblia que se reconocía que habían estado con Jesús. La gente comenzó a reconocer que habían estado con Jesús. Pero esto no pasó en esta ocasión. Cuando Pedro estaba cerca de la cruz, comenzó a hablar y alguien le dijo: tú hablas como ellos. Y cuando le dijeron eso, entonces comenzó a maldecir para probarle lo contrario. Tú hablas como ellos. No. Tú comienzas a decir un día: no, porque yo creo en prosperidad, voy hacia adelante. Tú eres de fuente. No. Yo creo en la verdadera prosperidad, la balanceada. ¿Cuál es la balanceada? ¿Cuál es la balanceada? Porque o crees en prosperidad o no crees en prosperidad. Y en Fuente estamos orgullosos. Yo creo en prosperidad, punto, y se acabó. No hay ningún problema con eso. Yo creo en prosperidad. ¿Por qué traerle miedo a eso? No, yo predico la balanceada. ¿Cuál es la balanceada? Porque la balanceada tuya, no veo ningún resultado en tu vida. ¿Cuál es la balanceada? Ponte a pensar. Y es bien interesante porque sin darnos cuenta, esta gente se dio cuenta porque Pedro había comenzado a cambiar su manera de hablar, su manera de expresarse. Y ahora, en esta ocasión, una vez más la gente dice: esta gente ha estado con Jesús. Y hay una gran diferencia entre conocer de Jesús y estar con Jesús. Hay mucha gente en el día de hoy que conoce de Jesús. Hay gente que tiene los datos históricos. Hay gente que conoce de sus doctrinas. Hay gente que conoce de sus enseñanzas. Pero una cosa es tú conocer a alguien y otra cosa es haber estado con él. Y las cosas en tu vida no cambian simplemente por haberlo a conocer de él. Se trata cuando tú lo conoces a él, cuando tú caminas con él, cuando tú comienzas a verlo, cuando tú comienzas a tener una relación a través del Espíritu Santo con él. Eso se te pega. Comienzas a pensar como él, comienzas a caminar como él, comienzas a vivir como él. No porque simplemente te hablaron de él, sino porque lo has conocido. En una ocasión, en un gran concurso de oratoria, se para un jovencito y comienza a contar el Salmo 23. Y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y recita todo el Salmo 23. Cuando termina de recitar el Salmo 23, la gente lo comenzó a aplaudir. Era el mejor orador que habían tenido hasta ese momento. Y de repente pasa detrás de él un pequeño anciano, un señor mayor, poco encorvado, y le dan el micrófono y comienza a recitar el mismo Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuenta la historia que comenzó la gente a llorar y comenzó la gente a llorar y la gente comenzó a tener todo tipo de reacciones. Cuando el anciano terminó, la gente aplaudía y la gente lloraba. Una reacción totalmente diferente a la del joven. Cuando el anciano lentamente se bajó del stage y se paró en la parte de atrás, allí llegó el joven y le preguntó: si recitamos lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente tuvo una reacción diferente a cuando yo lo hice. Y el anciano le dijo: tú conoces el Salmo 23, yo conozco quien lo escribió. Son dos cosas muy diferentes. Es una relación con él. Y cuando uno entiende eso, su vida, la vida de uno cambia. Ellos habían estado con Jesús, habían caminado con él, lo habían visto ser valiente en medio de todas las cosas. Jesús, su primer mensaje, su primera vez que predicó, le dieron el libro del profeta Isaías. Y lo buscó y lo primero que dijo fue con una audacia espiritual:
el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para hacer esto. Cerró el libro y le dijo, y todo esto se ha cumplido delante de ustedes ahora. Cierra el libro y cuando sale de ahí están afuera buscándolo para matarlo. Predica y en vez de salir por la parte de atrás, sale entre medio de todos ellos. Si ellos vieron el ejemplo de audaz, fue de Jesús. Él se paró firme delante de los soldados. ¿A quién ustedes buscan? Es a mí. Yo soy. Sin miedo ninguno. Se paró frente a Pilato, fue a la cruz. Ellos habían visto lo que es ser audaz y ser respaldado por el Espíritu del Señor. Y aquel día, en Hechos capítulo 2, se cumplió lo que Jesús le había prometido a Pedro. Cuando llamó a Pedro en una ocasión, le dijo, Pedro, sígueme y te voy a hacer un pescador de hombres. A través de toda la vida, la relación de Jesús con sus discípulos fue cambiando y fue transicionando. Un día dijo, ya no voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos. Pero nada como el día donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos y sobre aquellos 120 y le dio la audacia para ir a enfrentar el mundo como el búfalo. No importa lo que venga, no importa la tortura, no importa lo que venga, voy a predicar el evangelio. Y hoy más que nunca hay que tener esa audacia de salir y predicar la palabra del Señor para que el mundo entienda que lo que Dios prometió lo cumplió. Podemos creer tú y yo en cielo nuevo, en tierra nueva, y que este mundo puede ser transformado para Cristo única y exclusivamente porque 2000 años atrás el Espíritu Santo vino y descendió sobre aquel grupo y hoy sobre nosotros. Ahora, en los próximos minutos que me quedan, brevemente, hay una gran diferencia entre valentía carnal y natural y la audacia espiritual. Allá afuera hay un montón de programas y de ideas para promover la valentía, el coraje de seguir hacia adelante, de enfrentar los problemas. Y oiga, prefiero eso a todos los otros fracasados que quieren que tú fracases. Pero no lo es todo. Realmente, cuando uno mira, hay una gran diferencia entre ser valiente por la fuerza humana y ser audaz por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros miramos y observamos desde el interior, lo que define una valentía humana es todo aquello que yo logro hacer basado en mis recursos humanos. Personal, basado en mi confianza de mis propias habilidades o de los principios morales que yo he adquirido. Mucha gente toma valentía humana desde eso, desde lo que estudié, desde lo que sé, desde el éxito pasado que he tenido, desde todas las cosas que he logrado en mi vida, lo que conozco o a quien conozco, y ahora comienzan a tener valentía. En estos días veía uno de estos videos en Puerto Rico que se hacen virales a cada rato. No sé qué fue lo que pasó, pero un muchacho se baja de un carro y alguien lo está grabando, porque ahora esa es la idea, grabarlo. Le abre la puerta a otro, está dando 2 pescosadas a uno que está en el carro, no se baja y le está hablando malo. Y el del carro le decía, voy a llamar a alguien. Y el de acá decía, llama a quien te dé la gana, llama a quien te dé la gana. Porque la valentía de alguno viene de quien conocen, a quién puedo llamar. Pero eso es limitado en la vida. La realidad es que esas cosas llegan y duran tan solo por un momento, por un tiempo. Cuando nosotros hablamos de la audacia que proviene del Espíritu, es algo sobrenatural que va por encima de nuestras características humanas, que va por encima de nuestros recursos. Es caminar por un campo que parece irracional, que parece loco. Que la única manera en que esto se forma es a través de una seguridad, de una relación con Dios que me permite enfrentar el futuro con una audacia desde el interior que otras cosas no me la pudieran dar. Cuando yo hablo de la motivación, de la valentía humana, tengo que saber que es limitada porque viene desde el concepto de autopreservarse o de supervivencia. Hay gente valiente porque tienen que autopreservarse o porque tienen que sobrevivir. La valentía humana siempre viene del orgullo y del ego. La valentía humana siempre viene del reconocimiento social y del aplauso. Por eso es que tú vas a ver la gente que promete un montón de cosas. Siempre tiene que mostrar el ego, lo que he hecho, lo que he logrado. Porque mi valentía, mi respaldo viene de lo que muestro, de lo que enseño, de lo que he logrado. Mira lo que tengo, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho. Y lo hice así, lo hice allá. Y todo eso tiene
oiga bien, sus beneficios y sus bendiciones. Seguro que sí. Y definitivamente uno tiene que celebrar las victorias que tienen otras personas. Y uno debe admirar a la gente. Y vuelvo y repito, prefiero ese grupo de personas que otros que te dicen: sé fracasado toda tu vida, sufre toda tu vida, vive para fracasar, no aspires a nada. Pero aún ese grupo está limitado. En la iglesia eso no es lo que podemos venir a buscar. En la iglesia no es eso lo que nosotros venimos a buscar. Venimos a buscar otras cosas. La valentía del mundo y la valentía natural depende, y lo que busca es simplemente logros personales, autorrealización, autosuperarse, reconocimiento y fama. Cuando nosotros hablamos de la audacia espiritual, viene de dos lugares muy diferentes. La audacia espiritual viene del amor a Cristo, viene del amor por las almas perdidas, viene de obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, viene por una genuina compasión y deseo de cambiar al mundo. Cuando nosotros hablamos de una audacia espiritual, sus motivos son diferentes. Vienen desde una idea totalmente diferente. Yo no levanto una empresa para prosperar y yo ser millonario. Levanto una empresa para ver a cuántos puedo emplear, a cuántos puedo bendecir. Y porque soy capaz de ser un canal de bendición para cientos y cientos de personas, entonces Dios me prospera, entonces Dios me bendice. Es una conciencia diferente cuando enfrento los problemas desde esa perspectiva. La persona que depende de la valentía humana siempre será inconstante, porque la valentía humana siempre fluctúa. Necesita gente a su alrededor que alimenten su arrogancia. Necesita gente a su alrededor que los lleve a pensar más de lo que ellos son. Pero esa valentía es limitada. Esa valentía eventualmente trae desánimo. Esa valentía trae depresión. Por eso es que tú oyes los grandes artistas que te dicen: lo tenía todo y no tenía nada. Por eso es que tú oyes esa grande gente que después que tienen tantas cosas, tanta fama, que tú dices: quisiera tener todo eso. Son los mismos que te dicen: estaba en el cuarto solo y me quería quitar la vida. Si tú no estás rodeado de gente que te aplaudan, que te celebres, que tú llenes un lugar y que llenes otro sitio y que llenes acá, eres absolutamente nada. La valentía espiritual es diferente. Cuando la valentía espiritual, la gente te dice: te están abandonando, y alguien viene y te dice: maestro, te están dejando, nos dejan. Tú te atreves a decirle: ¿te quieres ir con ellos? No tengo problema en quedarme solo si tengo la verdad. Es algo diferente. Es algo contrario a lo que el mundo predica en el día de hoy. Tiene que haber un momento dado donde se levante ese switch en nuestro corazón, donde en nuestra vida haya ese cambio, donde haya esa audacia espiritual. Y la mejor escritura que yo tengo para mostrártelo son dos escrituras que yo quiero que comparemos por los últimos momentos para orar. De una historia que probablemente, si tú llevas tiempo en los caminos del Señor, has escuchado. La gran historia de David, uno de los más grandes ejemplos de superación en la Biblia. Un jovencito que estaba detrás de las ovejas. Un jovencito que estaba escondido detrás de las ovejas, menospreciado por su papá, menospreciado por sus hermanos. Y un día Dios lo llama y delante de todo el mundo lo unge y le dice: un día tú vas a ser el rey de Israel. Y ahora lo manda otra vez a detrás de las ovejas, a un trabajo mediocre, un trabajo que la gente decía que era menospreciado, porque ser pastor era de las cosas más menospreciadas en aquellos tiempos, como todavía al día de hoy. Para algunos no es orgulloso tú decir que tú eres pastor, y para el mundo ser pastor, para algunos es de menosprecio. Pero esas son la gente que Dios usa para hacer las cosas que Él quiere. Y un día David sale al campo de batalla y oye al gigante Goliat amenazar al pueblo de Israel. Y dicen: el que mate a Goliat le vamos a dar 3 cosas. Vamos a ser ricos, la silla del rey, le vamos a dar riqueza, le vamos a dar dinero, la silla del rey, y se va a casar con la esposa, con la hija del rey. Y número 3, libre de impuestos. Tacho, David vio eso y dijo: ¿a quién le meto mano? ¿A quién hay que picarle la cabeza? Llega donde Saúl y mira lo que pasa cuando Saúl comienza a hablar con él. Mira lo que dice. Saúl le dice: tú no puedes ir. Pero David contesta en el libro de 1 de Samuel capítulo 17, el verso 34. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mire esa frase ahí. Ahora mira un poquito más adelante, en 1 Samuel capítulo 17. Mira el cambio que hay. Mira el cambio que hay. David se para frente a Goliat y dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice: el Dios de los escuadrones, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ya no importa si me caso con la hija del rey, ya no importa, no. Ahora esto es una pelea entre tú y el pueblo de Dios. Dice: y Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Ya no importa si yo voy a ser el rey. Ya no importa si yo voy a ser el rey. Aquí no, él peleó para estar al lado del rey. Él peleó por la recompensa. Pero cuando llegó al campo de batalla se dio cuenta de algo. Oiga bien, cuando él dijo: yo peleé con el oso y con el león, ese fue el resumen natural para abrirle la puerta. Y todo el mundo necesita un resumen natural en la vida para que te abran las puertas naturales. Pero cuando tú vas donde Goliat, no hay comparación en pelear con un oso y un león que con un gigante de 6 dedos, que mide más de 8 pies, que es experto en lanza, en jabalina, que es experto en guerra, y tú nunca has ido a la guerra. La única manera en que tú te paras allí, y dice la Biblia que David salió corriendo hacia el frente. La única manera que tú le metes mano a Goliat es si tú dices y estás confiado: Dios me lo va a dar. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Dios me lo va a entregar. Esta pelea no es mía, es Dios quien me lo va a dar. Esta pelea no es mía, es Dios quien me la va a entregar. Él le dijo primero a Saúl: ¿sabes qué? Yo le echaba mano al oso, yo le echaba mano al león. Y de repente cambia, comienza a decir: Dios me lo va a poner en la mano. No es lo mismo yo echarle mano a que Dios me lo ponga en la mano. Tiene que haber un día donde tu vida cambie por completo, donde tu manera de pensar cambie por completo, y tú comiences a creer en el Dios todopoderoso y tener una relación que comience a nacer en tu vida. Una valentía desde el espíritu, una audacia espiritual que cambie tu manera de hablar, que cambie tu manera de pensar. Es diferente cuando David le dijo a Saúl: Saúl, tu siervo mataba. Delante de Goliat, él no dijo: aquí está el siervo del Señor. No, delante de Goliat él dijo: yo vengo a ti en el nombre. Un cambio. Él tenía que decirle a Saúl: el siervo tuyo está aquí. Eso le abría la puerta. Su credencial era el oso y el león, pero delante de Goliat eso no importaba. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. Antes él le dijo a Saúl: Goliat será como uno de ellos, como el oso y el león. Después él le dijo: de Jehová es la batalla. Esta batalla, esto no es como antes. Su vida cambió en un momento, en un abrir y cerrar su ojo. Antes era para sobrevivir. Mató el oso y el león para sobrevivir y para cuidar de alguna de las ovejas. Pero ahora cuando yo voy para Goliat, no es para yo salvar un oso, no es para yo, salvar una oveja del oso o del león. Es para, él dice, esto es para que todo el mundo entienda
que hay Dios. ¿Tú te imaginas que en vez de tú salir a prosperar para tener un mejor carro, tu manera de salir a prosperar es que Dios se lleve toda la gloria, y que cuando el mundo me vea, la gente tenga que decir: existe un Dios, existe un Dios, existe un Dios? ¿Tú te imaginas que Dios transforme tu vida un día y que la gente tenga que decir: existe un Dios, existe un Dios, existe un Dios que puede sacar a alguien de la nada y lo puede llevar a algo más grande, a alguien que lo puede llevar a un nivel más poderoso? Existe un Dios, y eso es lo que yo voy a orarle a Dios hoy por tu vida, en el día de hoy, que Dios te saque del lugar donde tú estás, no tan solo para que tú prosperes, es para que la gente sepa que hay un Dios más grande, que hay un Dios que puede levantar, que hay un Dios que puede prosperar por encima de nuestro pasado, por encima de nuestro ayer.